A mí no me gusta ningún fascismo. Y parece que hay otros, que hay algunos fascistas, que son los susfascistas, que esos son a los que defienden. Y yo creo que eso no es bueno en una democracia. Muchas gracias. Gracias, señor secretario de Estado. Tramitación individual también del... Reiterar, ¿no? Aquí la pregunta en cuestión hablaba de subvenciones a la Fundación Francisco Franco. Hablaba también que si el Gobierno considera aceptable que exista este tipo de fundación que hace apología del golpismo. ¿Qué medidas pensaba adoptar el Gobierno para ilegalizar esta fundación después de ver la amenaza explícita contra alcaldes y concejales que había hecho la fundación mandando cartas? Si creía compatible el Gobierno que esta fundación era aceptable con nuestra Constitución y con la Ley de Memoria Histórica. Y pensábamos que con la ley en la mano esta fundación se podría legalizar perfectamente, ya que la ley obliga a retirar cualquier entidad o placa o conmemoración que haga menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, y esta lo hace. Nosotros hemos presentado una propuesta en el Congreso para hacer una reforma de la ley de fundaciones para incluir la posibilidad de ilegalizar las que salten directamente el golpismo como esta. La pregunta de si ha recibido subvenciones, hemos recibido luego una respuesta como que desde el 2010 no se ha recibido ningún tipo de subvención. A pesar de ello, hemos visto como en años de democracia sí que ha recibido subvenciones esta fundación para digitalizar sus archivos que cuentan con documentación que tendría que ser pública completamente y no están en manos de una entidad golpista como esta, con dinero público. Por tanto, se han ayudado a que esta fundación continúe albergando documentación robada, secuestrada y que no le pertenece en muchos casos, ¿no? El problema no es que esta fundación reciba o no reciba dinero público, que es muy grave ya, que lo haya recibido en democracia. No podemos saber si ha recibido a partir del 2009 porque sus cuentas son opacas, incumpliendo la ley de fundaciones. Tendría que estar pública toda esta información y no lo está. Y hemos visto como el Gobierno no ha tomado ningún tipo de medidas. Imagino que en otro tipo de fundaciones sí que las hubiera tomado, en esta no, ¿no? Lo grave no es, como decía, que pueda tener o no tener dinero público, que ya es grave, sino que esta fundación continúe legalizada en el Estado español. En Alemania no existiría la Fundación Adolfo Hitler, no es que no recibiría dinero, es que estaría ilegalizada y sus dirigentes estarían directamente en la cárcel. Aquí pasaría lo mismo. En Italia tampoco no habría una Fundación Benito Mussolini, sus dirigentes estarían en la cárcel y a nadie se le hubiera ocurrido que esta fundación pudiera tener documentos públicos, archivarlos y recibir ayudas para digitalizarlos. Tanto, lo grave también es que, bueno, esta fundación, como sus dirigentes no hacen tweets, pues imagino que no tiene ningún problema con la justicia. Si los hicieran sería otro cantar. Pero esta hace apología del golpismo. Esta fundación criminaliza a cualquier tipo de movimiento político o cultural que no coincida con sus ideales totalitarios. Esta fundación, en sus boletines, en 2012, por ejemplo, instaba al Gobierno español a declarar la guerra contra Cataluña, arrestar y juzgar y condenar a su legítimo entonces presidente Artur Mas y se reía de la trágica muerte de Lluís Companys. No era un tuit, a lo mejor si hubiera sido vía tuit lo hubieran ilegalizado. Esta fundación envió a 300 municipios cartas amenazantes contra sus alcaldes y concejales exigiéndoles que no cumplieran la ley de memoria histórica. Obviamente, como no era vía tweet, imagino que por eso no actuó el Gobierno. Simplemente en España tienen una especie de paraíso donde, a pesar de la legislación actual, a pesar de la Constitución, hay fundaciones de este tipo. Entonces nosotros queríamos saber ese tipo de preguntas. ¿Por qué no se ha hecho nada durante ese tiempo? ¿Y por qué ha recibido dinero público durante varios años esta fundación? Y continuamos viendo cómo con total impunidad puede continuar amenazando a través de su página web y aquí no pasa absolutamente nada. Un poco estas preguntas, que algunas de ellas sí que se han respondido vía escrita, otras no, pero aún así la respuesta que se ha dado vemos que no es suficiente, por eso hemos preferido mantenerla como pregunta oral. Me dice usted que obviamente no entra en la página web de la Fundación, se la recomendaría y vería cómo no son apreciaciones personales mías, sino que es la cantidad de odio que transmite y amenazas de todo tipo, pues son realmente preocupantes. Obviamente hemos hablado de muchas medidas, hay
propuestas para poder ilegalizar esta fundación. Obviamente, el Gobierno lo puede hacer perfectamente. Una reforma de la ley de fundaciones sobre la independencia de la justicia o de la actuación del Gobierno hacia ella. Pues bueno, no nos quejamos nosotros los políticos, sino los propios fiscales. Hemos visto al fiscal saliente de Murcia la opinión que ha hecho sobre las presiones que ha tenido, ¿no? Todos condenamos cualquier tipo de fascismos, pero lo que nos equiparable un tuit a entidades de ese tipo que amenazan a alcaldes y concejales. Obviamente, en una respuesta parlamentaria comentaron que el Protectorado de Fundaciones había abierto un periodo de información previa requiriendo a la Fundación que informe sobre los hechos relatados de estas cartas amenazantes contra los alcaldes, y que de momento no tenía ningún tipo de información. No sé si a estas alturas, esta respuesta es de diciembre del 2016, no sé si a esta altura ya se ha recibido algún tipo de respuesta, si no se ha recibido. Y bueno, entiendo que también entre las funciones del Gobierno también está el hacer cumplir la legalidad, ¿no? Y sí que se puede pedir, igual que se utiliza la televisión pública para atacar y perseguir hechos como el que usted ha mencionado de la tuitera, contra este tipo de fundaciones. Hemos visto que bueno, ni la televisión pública, que independiente tiene lo que sabemos que no tiene prácticamente nada, ni peticiones a la Fiscalía. Hemos visto muchas veces como el Gobierno sí que ha hecho peticiones públicas a la Fiscalía para que actúe en tal o cual sentido, y aquí vemos como únicamente se persigue, se condena a personas que hacen tweets desafortunados, que obviamente no lo compartimos, pero de no compartirlo en tweets a pensar que una persona como Casandra puede estar condenada, pues va con derecho. Hemos visto cómo el Gobierno hace uso y abuso del indulto para aquellas personas más próximas a ellas, condenadas por delitos mucho más graves que estos, se les concede el indulto, aunque no somos partidarios de la figura del indulto, pero sí existe. Pero pensamos que para sentencias como estas, que obviamente no compartimos, sería donde se tiene que aplicar, y no para defraudadores o amigos del poder. Ojalá se condenara por amenazas a personajes como Jiménez Los Santos, pero ahí vemos que no funciona igual la maquinaria de la Administración para condenar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la Fundación Francisco Franco. Obviamente nosotros podemos acudir a la Fiscalía, que no lo descartamos. Ha habido particulares que han acudido a la Fiscalía, pero vemos como el Gobierno también tiene sus mecanismos para actuar cuando es consciente de que se incumple, en lugar de actuar lo que hace es subvencionar esta fundación. Recordamos que la ha subvencionado con dinero público, da igual que sea 2003, 2002, ha sido durante democracia, y vemos como esta fundación todavía alberga documentación que no le corresponde, documentación de la Administración del Estado. Ha digitalizado, se ha invertido dinero público para que esta fundación continúe con esa documentación, y nos gustaría que usted, especialmente como secretario de Estado, pues se comprometiera a rescatar ese tipo de documentación que tenga esta fundación, que al fin y al cabo ha servido para reprimir a demócratas en este Estado, ya que el dinero ha pagado esta digitalización de documentación. Por lo menos que la inventaría y que vea cuál de esa pues corresponde a la Administración Pública, y no que continúe en una fundación fascista como esta. Gracias. Muchas gracias, señorías. Gracias, senador. Señor secretario de Estado. Pasamos a continuación a la tramitación agrupada de 3 preguntas del senador Carles Mulet. La primera sobre las características de la fosa común identificada como 1840-2010 Cádiz, localizada en el municipio de Trebujena, Cádiz, con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la misma. También del mismo senador sobre las características de la fosa común identificada como 1839-2010 de Cádiz, localizada en el municipio de Trebujena, Cádiz, con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la misma. Y del mismo senador una pregunta sobre las características de la fosa común identificada como 999-2009 de Huelva, localizada en el municipio de Huelva, con indicación de las previsiones de actuación con respecto a la misma. Para la formulación de las preguntas, tiene la palabra el senador Mulet. Bien, estas preguntas son 3 aleatorias de las que se presentaron. Se presentaron una por cada una de las fosas inventariadas en la página web del Ministerio de Justicia, porque entendíamos que la información que aparecía en la misma no era lo suficientemente exhaustiva para estar en la altura que estamos, existiendo una ley de memoria histórica tal y como existe.
y existiendo pues, peticiones de familiares para actuar. Les preguntábamos en cada fosa de las existentes pues una serie de preguntas concretas. ¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir? ¿Qué previsiones de actuaciones existen al respecto de esta fosa en concreto? ¿Y qué gestiones han realizado de cara a informar a los y a los familiares de las posibles víctimas? La respuesta que se dio sistemáticamente a todas estas preguntas es de más de 2.000 preguntas, una misma respuesta, remitiéndome otra vez a la página web, cuando yo le preguntaba por la falta de información que tiene la página web. Entonces, hemos entrado en un bucle que ya he preguntado por las fosas en concreto, me responden a esas 2.000 preguntas con 3 párrafos diciéndome que vuelva a mirar la web, vuelvo a mirar la web, veo que la información que pregunto no está, les vuelvo a preguntar y me vuelven a remitir a la web y lo vuelvo a preguntar. Y estamos en una situación que, bueno, en lugar de decir que no quieren contestar o que no tienen el más mínimo interés en actualizar la información existente en la página web, simplemente vuelven a contestar lo mismo. Entonces también demuestran, a ustedes a lo mejor también esto le parece una tontería o le parece un tema así sin interés, pero hoy en día hay miles de personas que todavía no saben dónde están sus familiares. Y a lo mejor con una actualización de estas fosas o con una partida presupuestaria que ustedes retiraron para poder continuar con la exhumación de las fosas, no estaríamos como estamos. Simplemente no es el interés por esta fosa en concreto, sino es por todas y cada una de las existentes. Y veo que las respuestas continuamos en un bucle que no sé quién se cansará antes, ¿no?, de preguntar o de responder. Gracias. Gracias, senador Mulet. Senador Mulet García. Sí, bueno, obviamente sale más a cuenta no derogar, sino simplemente incumplir la ley. Lo vemos tanto el tema de las fosas como el tema del callejero franquista, como tantos casos del callejero franquista que todavía existe en España, como tantos y tantos casos, ¿no? Entonces, la respuesta que dieron es que de momento no había recursos económicos para estas preguntas, obviamente para hacer un inventario más exhaustivo, para calcular el estado, las personas que pudieran continuar. Obviamente harían falta recursos, unos recursos que ustedes decidieron quitarlo. Para ustedes no era prioritario, pero estamos hablando de cantidades irrisorias, no estamos hablando de millonadas. Estamos hablando que en 2009 se gastó 1,3 millones de euros. Eso, para los presupuestos generales del Estado, no entiendo que no trastoca la economía. En 2010, 2.175.000. En 2011, 2.250.000. Obviamente, si existían estas partidas es porque había gente que reclamaba que se pudiera actuar. En 2012, 0 euros. En 2013, 0 euros. En 2014, 0 euros. En 2015, 0 euros. En 2016, 0 euros. Entonces, ahora que hemos salido de la crisis gracias a su gestión y que estamos tan bien y que España funciona tan bien gracias a sus políticas, en la respuesta dijeron que no se podría actuar, pero que tan pronto como sea posible se destinaría nuevas partidas presupuestarias. Entonces yo espero que se comprometa también en que en las enmiendas de los presupuestos generales del Estado que se presentarán este año vamos a presentar enmiendas pidiendo una partida, 2 millones de euros, por ejemplo, que eso es poco, o 1.300.000, lo que ustedes quieran, se puede negociar, pero espero su compromiso a que se pueda incorporar una partida que eso es calderilla para el Estado y para las familias que continúan intentando sacar a sus familiares de esas fosas, pues puedan tener una consignación presupuestaria digna. Estos mismos años, 2011 a 2017, donde no ha habido dinero para las fosas, sí que ha habido dinero, por ejemplo, para actuar contra la degradación del Valle de los Caídos, que hemos hablado antes. Entonces, obviamente es un tema de prioridades. Esperamos que sean un poco más sensibles y esta prioridad les entre a ustedes ahora como nueva, y eso, que se reanuden ahora que ya pueden haber partidas presupuestarias. Si ya hemos salido de lo peor de la crisis, les invitamos a que puedan destinar una partida mínima para que estas preguntas me las puedan contestar fosa por fosa, cómo está cada fosa, porque ahora está muy bien la web, obviamente no la hicieron ustedes, la hizo el gobierno anterior, pero aún así vemos que es insuficiente. Nos gustaría un compromiso como que en el 2017 sí que van a destinar una partida mínima para que se pueda continuar con esta, o si no, eso tienen fácil, directamente deroguen la ley y no estarán incumpliéndola. Pero si hay una ley que habla de que el Estado tiene que financiar y actuar y ayudar a los familiares a rescatar a sus familiares,
y cuando va un familiar a pedir que se rescate su familiar o que se investigue sobre su familiar, el gobierno le dice que no puede porque no hay dinero, pues obviamente algo falla aquí. Entonces sí que nos gustaría un compromiso suyo como parte del gobierno, como que se van a comprometer a una partida mínima y simbólica por lo menos para este año. Gracias.